¿Los mexicanos deberían estar orgullosos de sus raíces españolas? La respuesta a esto es claro que sí. No saben la cantidad de videos de españoles y mexicanos malinchistas que he visto diciendo que no. Quiero yo que esta chica me explique por qué sentirse orgulloso de las raíces españolas es sinónimo de malinchismo. Es que es absurdo. ¿No se supone que México es un país pluricultural en donde están en interacción personas de muchas culturas? Estoy seguro que hay mexicanos que son de origen filipino, por ejemplo, y que tienen que renunciar a sus raíces filipinas porque son malinchistas o cómo. Además de que la cultura actual del México moderno es en su gran mayoría mestiza, entonces decir que eres orgullosamente mexicano y estar orgulloso de tus raíces hispanas no es para nada contradictorio. Pero al estar hablando de genocidio o de las atrocidades que pasaron durante la conquista española según las crónicas, Los españoles nunca cometieron un genocidio en contra de los nativos de América, de entrada porque las autoridades españolas promulgaban leyes a favor de los indígenas. Que algunos conquistadores españoles cometieron abusos, claro que sí, pero de ahí a decir que era un genocidio, pues como que ya no. Incluso tú en un comentario escribiste: todavía hay personas que tenemos ascendencia indígena. Y yo te hago una pregunta. Si los españoles cometieron un genocidio, ¿cómo es que algunos de tus ancestros son indígenas? O sea, no tiene sentido. Porque si a los judíos ya les andaba con los 6 años que estuvo el hombre de bigotito simpático en el poder, pues ¿quién sobrevive entonces a un genocidio de 300 años? Ahora, quiero que me digas cuántos campos de concentración hicieron o construyeron los españoles en América. ¿Ninguno o sí? Porque quienes sí construían campos de concentración eran los británicos en Sudáfrica para retener a la población boer, cosa que nunca pasó en la América española. es ingenuo y cruel usar estos argumentos que son pobres para justificarlo. De que hubo crueldad por parte de algunos conquistadores españoles no te lo voy a negar. Precisamente por eso algunos terminaron en prisión. Pero ¿es que acaso deberíamos de sentir vergüenza también por los mexicas? Hay muchos mexicanos que están orgullosos de el imperio mexica, aún sabiendo que ellos también eran unos conquistadores y que también sometían a sus tribus enemigas. Si tu padre fuera un abusador, si golpeara a tu madre, si tuviera sido fruto de una violación, si tu padre fuera agresivo, ¿querrías seguir llamándolo padre o te enorgullecerías de ser su hijo? Pues bueno, mira, estos violadores no solamente son españoles, creo que la maldad no conoce de razas ni de etnias. No todos los españoles fueron malvados y no todos los indígenas eran animalitos abrazaárboles que convivían feliz, en paz y armonía con la naturaleza. Españoles, en su ejército también había indígenas, algunos grupos indígenas también participaron de la conquista. Pero hay que entender que esa población era vulnerable y ingenua acerca de lo que estaba sucediendo. No, señora, los indígenas no eran pendejos, ellos sí sabían qué era lo que estaba sucediendo, y lo que estaba sucediendo en aquel entonces era que los mexicas los acosaban demasiado, entonces ellos por quererse librar del yugo mexica, pues se unen a los españoles. De hecho, algunos indígenas lograron conservar tierras, idioma, cultura, títulos nobiliarios en algunos casos, ¿verdad? Entonces no eran pendejos, ellos sabían qué era lo que estaba pasando. Vamos a mencionar también ejemplos históricos alrededor del mundo en el que pasó lo mismo, ya que los conquistadores siempre usan el divide y vencerás. No, porque para aquel entonces México no era un país unificado como sí lo es hoy en día, además de que los tlaxcaltecas y los mexicas no eran iguales, no eran parte del mismo país, no eran parte de una misma nación. Ellos ya estaban divididos desde antes. En las Filipinas, las tribus filipinas fueron las que conquistaron las Filipinas. A ver, si según tú fueron los mismos filipinos quienes conquistaron las islas Filipinas, ¿no es absurdo pensar que quienes cometieron dicho genocidio fueron los españoles y no los mismos filipinos? Es que es absurdo. Crueles e ingenuos los que creen que de alguna manera los españoles trajeron avances a nuestra sociedad, ya que en el único campo en el que sabían más cosas que los nativos era en las armas y en matar gente. ¿Y qué me dices entonces de la imprenta, por ejemplo? Dices que los mesoamericanos estaban más avanzados que los españoles en todo, pero entonces ¿por qué no crearon un carro que tuviera ruedas para poder transportarse? Y yo sé que muchos me van a decir: ay, pero es que no las necesitaban porque ellos no tenían bestias de carga. ¿Y eso qué? Por ejemplo, un albañil, pregúntale si es lo mismo cargar un bulto de cemento en la espalda o llevarlo en una carretilla. España, lamentablemente, es una de nuestras raíces que se dio a base de violencia y racismo, y no tenemos que estar orgullosos. Entonces tampoco sientas orgullo por los mexicas o por los pueblos nativos, ya que ellos también eran violentos, ellos también tenían conflictos, también tenían esclavos, entonces tampoco te sientas orgullosa de ellos. ¿Qué con los sacrificios humanos que hacían nuestros antepasados y cómo los justificas? Bueno, no hay nada que justificar. Estoy totalmente de acuerdo, no hay nada que justificar porque pues eran otros tiempos, otras épocas, tenían otras creencias, pero la razón que esta chica nos da me parece muy absurda. Que no era algo malo, no era visto como algo malo, no era algo violento, no era algo bárbaro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, no era algo violento. De hecho, los mexicas, ellos no hacían conquistas militares, eran conquistas románticas. Eso de decir
que te sacaban el corazón, pues es una metáfora. De hecho, las guerras floridas se llaman así porque los mexicas iban y les regalaban un ramo de rosas a cada uno de sus enemigos. Te quiero mucho, mi querido enemigo tlaxcalteca, y yo te quiero mucho, mi queridísimo conquistador y enemigo mexica. ¿Qué te parece si tenemos 3 hijos? Pero es que 3 hijos es muy poco, tengamos 7 y que el más grande se llame Juan Carlos. Las personas sacrificadas querían ser sacrificadas, era un honor ser sacrificado porque la muerte era algo sagrado. Si bien es cierto que, como ella dice, había algunos que sí eran sacrificados voluntariamente, incluso había algunos rituales de autosacrificio, pues lo cierto es que no todos los sacrificios eran iguales, ya que todo iba dependiendo del tipo de deidad a la cual le haces la ofrenda. Ahora, si los guerreros querían ser sacrificados, ¿por qué para poder ascender dentro del ejército mexica te pedían como requisito capturar cierta cantidad de prisioneros? Porque el objetivo de esas guerras floridas era capturar prisioneros. ¿Para qué quieres tú prisioneros si no es para esclavizarlos o para sacrificarlos? Imagina que tú eres un guerrero mixteco que tiene sus propios dioses, sus propias deidades, y de un día para otro eres capturado por un rival mexica y te va a sacrificar a sus dioses. O sea, sería para ti un orgullo ser sacrificado para dioses que tal vez tú no conozcas y que pues en los dioses que tú ni crees. Los ganadores del juego de pelota eran sacrificados e incluso había rituales de autosacrificio. Como ya dije, sí había rituales de autosacrificio, pero es que no todos los rituales de sacrificio eran iguales. Yo me encontré en TikTok el video de un etnohistoriador que supongo también tiene fuentes fiables, en donde él nos muestra que no siempre ser sacrificado era un honor para el sacrificado. Lo voy a poner en 2 condiciones. La primera, si la persona era de Tenochtitlan, posiblemente. Él, por ejemplo, en la veintena de Toxcatl, es un joven de Tenochtitlan. Habría que preguntarle directamente si es para él un honor morir sacrificado y representando a Tezcatlipoca. Y la contraparte serían los cautivos de guerra. Y aquí les hago la pregunta directamente. ¿Ustedes considerarían un honor morir por un dios que no es el suyo? En el caso de los niños, sí está documentado que los propios papás vendían a los niños y los ofrecían para Tlaloc. Los ganadores del juego de pelota eran sacrificados. Yo no sé de dónde salió eso de que era un honor morir para los dioses, pero en el juego de pelota para los mexicas únicamente no era sacrificado ni el que ganaba ni el que perdía, sino que más bien eran sacrificados 4 cautivos de guerra, 2 para Mapán y 2 para Huapatzán, dioses del juego de pelota. Y Bernardino de Sahagún lo describe bastante bien. Aquel que metía la pelota a través del aro era muy vitoreado. Entonces, posterior a este juego, ya eran sacrificados los cautivos de guerra y se arrastraban sus cuerpos por toda la cancha del juego de pelota. Y la mayoría de culturas mesoamericanas, no solo los mexicas, los incas, los tlaxcaltecas. Me pareció escuchar bien, dijiste los incas, pero que no estábamos hablando de Mesoamérica. ¿Qué tienen que ver los incas con Mesoamérica? Quiero que alguien me lo explique. Preguntaron de mis fuentes de las atrocidades y los crímenes de los españoles y mi mayor fuente es Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé de las Casas sí fue un protector de indígenas, pero yo creo que no podemos considerarlo como una fuente fiable, ya que él nunca se tomó la molestia siquiera de aprender un idioma nativo. Preguntaron de mis fuentes de las atrocidades y los crímenes de los españoles y mi mayor fuente es Fray Bartolomé de las Casas. Y mi mayor fuente es Fray Bartolomé de las Casas. Y mi mayor fuente es Fray Bartolomé de las Casas. Y mi mayor fuente es Fray Bartolomé de las Casas. A ver, en uno de tus videos me dices que tu principal referencia es Fray Bartolomé de las Casas, pero luego en uno de tus comentarios me dices que no podemos fiarnos de las crónicas españolas. A ver, ¿es que dónde nació Fray Bartolomé de las Casas? ¿En Australia? ¿Japón? ¿Corea del Sur? ¿De dónde es Fray Bartolomé de las Casas? ¿Por qué cuando un español dice lo que tú quieres escuchar está diciendo la verdad? ¿Y por qué cuando un español dice lo contrario es que está mintiendo? ¿Dónde está la imparcialidad en tus videos? Bartolomé de las Casas habla de cómo esclavizaban a los indígenas sin dejarlos comer ni beber hasta que se murieran, incluso si eran mujeres embarazadas, de cómo violaban a las indígenas. Claro, de hecho, por cada mujer indígena violada, Hernán Cortés te pagaba el doble, y si lo hallabas de buenas te pagaba el triple y hasta te daba propina. Y manos, a veces también le cortaban a los indígenas la lengua. Los indígenas también se hacían eso los unos a los otros. Además, ¿no me habías dicho tú que ellos practicaban el autosacrificio también? Entonces, ¿qué de diferente tiene que un español te mutile a que lo hagas tú mismo? Si al fin y al cabo, independientemente de cuál sea la razón por la cual tú estás mutilando el cuerpo, pues el resultado sigue siendo el mismo, ¿no crees? Bartolomé de las Casas habla de cómo esclavizaban a los indígenas sin dejarlos comer ni beber hasta que se murieran. Otra cosa que quiero aclarar es que si tú eres de esas personas que creen esa estúpida frase de que quienes ganan son quienes escriben la historia, déjame decirte que estás muy equivocado. Fray Bartolomé de las Casas era español, es decir, estaba del bando ganador. Escribía cosas que no dejaban muy favorecidos, que digamos, a la corona española. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Pues no sé, pero
Si la historia realmente la escriben los ganadores, pues los españoles hubieran tratado de censurar a Fray Bartolomé de las Casas, cosa que no pasó. Hay nada más para que vean cuánta libertad de expresión había por aquel entonces. Además, la historia no la escriben los ganadores, sino que la escriben los historiadores, por eso tenemos tantas versiones de la historia que son contradictorias entre sí. O les aventaban perros para que se los comieran. Porque muchas veces ni siquiera terminaban matándolos, solo los asustaban acercándole los perros o las ballestas. Mira que yo no sabía que matar a alguien del susto era como lo equivalente o sinónimo de mandarlo a otra dimensión. Olvidé mencionar que esta chica en un comentario dijo que México existe desde 1325 y esto es completamente falso. La Ciudad de México fue fundada en 1325, el país no. Una ciudad y un país son cosas completamente diferentes, señora. Mataban a los bebés a pedradas. Y muchas veces sabemos que esto solo era con fines de diversión. Pues es que es rete divertido. ¿Quién no se va a divertir con eso? Solo hay que ver, por ejemplo, en YouTube cómo es que cada 8 días las tendencias son videos gore. Pero bueno. Bueno, ya hablando en serio, me parece bastante curioso cómo es que por un lado digas que todos los españoles eran unos genocidas, pero por el otro nos estás diciendo que Fray Bartolomé, quien era español, por cierto, era un protector de indios. Y de hecho, no creo que te pueda tomar a ti en serio si él es tu fuente principal. Creo yo que no está de más revisar fuentes que contradigan lo que nosotros pensamos. He visto yo algunos videos sobre política que ha hecho esta persona y creo yo que síguete dedicando a la política, porque de historia como que no me convencen mucho tus videos. Porque tanto la política como la historia tienen que verse sin sesgos, es decir, desde un punto neutro, de modo de que no haya cierta inclinación hacia un bando u otro. Como bien dije anteriormente, sí hubo algunos españoles que cometieron atrocidades, pero es que esto lo hacían con el total desconocimiento de las autoridades de los virreinatos. También cuando le hablan sobre los sacrificios humanos y la barbarie indígena en general, pues se termina yendo por la tangente, moviendo la portería y mencionando a los españoles. O sea, ¿qué tienen que ver los españoles en esto? Te preguntaron a ti por los sacrificios humanos, no por las barbaries españolas. Ahora, porque uno o dos conquistadores hayan hecho cosas malas, ¿quiere decir que todos los mexicanos deban de sentir vergüenza por sus raíces hispanas? Pues yo creo que no. Si tú sientes vergüenza de tu herencia hispana, déjame decirte que es tan grave como sentir vergüenza por tus raíces indígenas. Creo yo que tanto raíz indígena como raíz española son importantes. Tú no me puedes decir que eres una persona nacionalista si desprecias la cultura mestiza que hay dentro de tu país.